Buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a exponer sobre la NEF 10 que trata de los estados financieros consolidados. El objetivo de esta norma es establecer los principios para la presentación y para la preparación de los estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Para que se cumpla este objetivo, la norma requiere que una entidad controle una o más entidades distintas y que las presente en sus estados financieros consolidados, que también define el principio de control y que establezca el control como la base de la consolidación. También nos habla que se tiene que establecer la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y que por lo mismo se tenga que consolidar en dicha entidad. También en esta se tienen que establecer los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados. El alcance. El alcance es que la entidad que es controladora va a presentar estados financieros consolidados, a excepción de los siguientes puntos. Si la subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus otros propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, que estos mismos hayan sido informados de que la controladora no se va a presentar en los estados financieros consolidados y de que los mismos no hagan objeción a ello. Asimismo, también que sus instrumentos de deuda de patrimonio no se negocien en el mercado público. Ya puede ser en una bolsa de valores nacional o extranjera o en un mercado no organizado. También tenemos. Mi nombre es Leite Ordóñez. Continuando con la exposición, el siguiente tema sería el control. Acá la norma nos dice que un inversor, sin importar la naturaleza de su implicación, pues independientemente a la naturaleza y su implicación, en la entidad, en este caso con la entidad nos referimos a la parte, a la participada, pues esta debe determinar si es una controladora por medio de una evaluación de su control. Lo otro que nos menciona la norma es que un inversor puede controlar a una participada cuando está expuesto o tiene derecho a los rendimientos variables que provengan de su implicación en la participada. Y también va a tener la capacidad de influir en estos mismos rendimientos a través de ese mismo poder que tiene sobre esta. En pocas palabras, podemos decir que un inversor controla una participada cuando reúne tres elementos: poder sobre la participada, exposición o ya sea el derecho a los rendimientos variables que provengan de su implicación en la participada y capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Acá en el siguiente pues dice cambios en los hechos y circunstancias. Con esto me refiero a que el inversor tiene que considerar todos los hechos y circunstancias al evaluar si controla una participada. Pero ¿qué pasa si existen cambios en estos hechos y circunstancias? Pues deberá evaluar nuevamente esto porque pueden indicar la existencia de cambios en uno o más de los tres elementos de control que les mencioné anteriormente. Lo otro que coloqué en esta presentación es que dos o más inversores controlan de forma colectiva una participada. Esto es así cuando deben actuar de forma conjunta. Conjunta para dirigir las actividades importantes. En este caso, pues debido a que ningún inversor puede dirigir una actividad sin la cooperación de la otra,
De igual manera, ninguna puede controlar individualmente a la participada. Gracias. Poder. La NIF 10 sobre la consolidación de los estados financieros nos habla sobre el poder que un inversor tiene sobre una participada. Nos dice que un inversor tiene el poder sobre una participada cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir todas aquellas actividades que sean relevantes dentro de la organización. Asimismo, nos indica que el poder viene y surge por medio de los derechos que se tienen al portar ya sea una acción dentro de la entidad que se está consolidando. Nos habla que si dos o más inversores ostentan cada uno de sus derechos existentes, pero asimismo tienen la capacidad de tomar decisiones de una manera unilateral, el inversor que tiene la capacidad presente en este caso va a tener el derecho sobre la participada. Pero, sin embargo, nos menciona que un inversor que mantiene únicamente sus derechos protectores no tiene poder sobre una participada y en consecuencia esta no tiene la obligación de poder controlar. También nos menciona sobre los rendimientos. Los rendimientos vienen apegados al poder que cada uno posee dentro de estas entidades. Nos menciona que un inversor está expuesto o tiene derecho a sus rendimientos de manera variable. Y todo esto viene a consecuencia de la participación que ellos tienen o dentro de la participada. También hace la observación que los flujos que ellos van a tener en estos rendimientos pueden ser solo positivos, pueden ser solo negativos o pueden ser una mezcla de ambos, tanto positivos como negativos en un mismo periodo. Pero también nos dice que aunque solo un inversor pueda controlar una participada, más de una parte puede compartir el rendimiento de la participada. O sea que con un 1% que un inversor tenga dentro de la participada, ya le hace el acreditamiento de un 1% de utilidades o lo que se está distribuyendo. No necesariamente todas las utilidades se van a distribuir al que controla la participada, sino que conforme a las acciones o títulos que tengan dentro de esta, así van a ser los rendimientos que van a percibir. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Diego Alejandro Palencia López y estaré con la continuación de NIF 10, Estados Financieros Consolidados. Entonces, en este caso, hablaremos de lo que es la vinculación entre poder y rendimiento, ¿verdad? Esta nos indica que un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. Por ello, un inversor con derechos de toma de decisión determinará si es un principal o un agente, ¿verdad? Hará esa comparación, ¿verdad? Y en base a eso verá si tiene derechos de toma de decisión y lo determinará, ¿verdad? Un inversor que es un agente de acuerdo con los párrafos B58 y B72 no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han sido delegados. Continuando también, tenemos en la norma los requerimientos de contabilización, en la cual nos indica tres aspectos importantes, en la que una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas, ¿verdad? Y también nos indica que la consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que un inversor obtenga el control de la participada
cesando cuando pierda el control sobre esta, ¿verdad? Entonces, aquí nos hace esa separación que cuando el inversor obtenga el control de la participada, ¿verdad? Se tendrá que hacer la consolidación contable. Nos indica también o nos hace referencia que los párrafos B86 a B93 establecen guías para la elaboración de los estados financieros consolidados, ¿verdad? Y aquí adjunto un ejemplo de cómo más o menos se vería un estado financiero o la consolidación de estados financieros, donde se ve la parte de la controladora y la parte de la subsidiaria para luego ajustar las eliminaciones dándonos como resultado el consolidado, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Siguiendo con la exposición de mis compañeros, a mí me tocó hablar sobre lo que son las participaciones no controladas. Dice que una participación controlada, dice, es una controladora presentará las participaciones no controladas en el estado de situación financiera, consolidados dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. También los cambios en la participación de la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control son transacciones de patrimonio. Esto quiere decir que las transacciones con los propietarios en su calidad de tales pérdida de control. Dice cuando nos referimos a lo que es pérdida de control, cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria. Entonces se define en pues tres pasos que puse ahí. Dará de baja a cuentas. Esto quiere decir que se dará de baja de las cuentas de activo y pasivo de una entidad que han dejado de ser subsidiarias del estado de situación financiera de consolidados. Dice que también reconocerá cualquier inversión conservada. Esto también es de la antigüedad subsidiaria y posteriormente se contabilizará dicha inversión y los importes adecuados por la antigüedad de la subsidiaria o a esta. De acuerdo a la NIF correspondientes, estas participaciones conservadas se medirán nuevamente, como se describe en el párrafo B98 y B99A. El valor nuevamente medido en la fecha que se pierde el control se considerará como el valor razonable en el momento de reconocimiento inicial de un activo financiero, de acuerdo con la NIF 9, o el costo en el momento de reconocimiento inicial de una inversión de una asociación o negocio en conjunto, si procede. Y lo otro dice que reconocerá la pérdida o la ganancia o pérdida. Esto quiere decir con la pérdida del control atribuible a la anterior participación controlada no se especifica en los párrafos mencionados. Le dejo el tiempo a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Chávez. Continuando con el tema exposición de la NIF 10, vamos a ver la determinación si una entidad es una entidad de inversión. Y la norma nos dice que una controladora determinará si es una entidad de inversión. Una entidad de inversión es una entidad que obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. Mide y evalúa el rendimiento prácticamente de todas sus inversiones sobre la base del valor razonable, y se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación de capital. Para evaluar si cumple la definición descrita en el párrafo 27, una entidad considera si tiene las características típicas siguientes de una entidad de inversión. Tiene más de una inversión, tiene más de un inversor, tiene inversores que no son partes relacionadas de la entidad y tiene participación en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones similares.
La ausencia de cualquiera de estas características típicas impide necesariamente que una entidad se clasifique como una entidad de inversión. Entidades de inversión, excepto a la consolidación. La norma nos dice que una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará la NIF 3 cuando obtenga el control de otra entidad. En su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en los resultados. 2. Si una inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión y cuyo principal propósito y actividad son proporcionar servicios relacionados con las actividades de inversiones de la entidad de inversión, deberá consolidar esa subsidiaria de acuerdo con los párrafos 19 antes mencionados a 26 de esta NIF y aplicará los requerimientos de la NIF 3 para la adquisición de cualquier subsidiaria de este tipo. Y 3. Una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria que sea entidad de inversión, a menos que la controladora sea en sí misma una entidad de inversión. Gracias.